Usted no me puede decir que es profeta si tú no tienes una carga dada por Dios. El manto lo define tu asignación y la carga que Dios pone en ti para restaurar cierta doctrina, cierta revelación, cierto mover del Espíritu Santo. Y esto implica que un profeta es establecido por Dios para edificar, para corregir, para advertir, para traer corrección, para traer dirección, instrucción. No todos los profetas también están llamados a traer corrección, instrucción, dirección a una iglesia. Bendiciones y bienvenidos a tu podcast Hablemos de Todo con José y Kindrick Morteo. Muy contentos de estar en este episodio número 63 con todos ustedes que semana tras semana están aquí conectados con nosotros. Mi cielo, qué bendición. Ya estamos en el episodio 63, donde hoy tenemos un tema muy especial que nos lo han pedido mucho, a donde vamos a hablarte de lo que son los profetas versus personas proféticas. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque hay mucha confusión dentro de la iglesia local y qué mejor que nosotros, que Dios nos llamó por gracia al ministerio profético como oficio, tanto a mi esposa como a este servidor, para que usted pueda discernir, porque hay mucha gente, mi cielo, dentro de la iglesia que tienen un sueño, tienen una experiencia con Dios, o Dios les habla audiblemente en algún momento, y mucha gente cree que porque tienen una experiencia, tienen un don de profecía, inclusive tienen un don de discernimiento de espíritu, un don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, eso los hace profetas, y eso es un error. Dentro de la iglesia, todo el cuerpo de Cristo tiene que ser profético. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está derramado, impartiendo los diferentes dones del Espíritu. Pero un don no hace un manto, una experiencia no hace un manto, pero un manto carga dones. Así que este episodio te va a bendecir como no tienes idea, y sé que va a traer mucha claridad, mucha sanidad y revelación al cuerpo de Cristo, mi cielo. Sí, y que es bien importante porque lo profético es hermoso. Es hermoso, lo profético es algo que tiene que cobrar vida, vigencia hoy día en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. O sea, cuando hablamos de iglesia local nos referimos a tu iglesia, a donde tú vas, que tiene que cobrar vida lo profético genuino de Dios, que debemos regresar, o no regresar, sino entender lo poderoso que Jesús conquistó en la cruz para este ministerio, entender que aún hay profetas genuinos de Dios, entender que hay gente que genuinamente ha sido llamada por Dios, entender que el Señor verdaderamente hay profetas en la tierra todavía, y entender también que no porque lo profético esté vigente hoy día, todo el mundo es profeta. Porque caer en eso de que, bueno, es que a él Dios le habló por un sueño y me comentó a mí lo que soñó, ya este es profeta. Y mañana ya tú eres un profeta. Entonces hemos llevado a lo profético a tomarlo también como algo tan cotidiano. Tan ligero. Tan ligero, esa es la palabra. Algo tan a lo ligero, que nos hemos olvidado de que hay gente verdaderamente llamada al oficio del profeta, a la oficina. Y hay gente que son sumamente proféticos. Dios los usa poderosamente en la intercesión profética. Dios los usa también para la liberación. Dios los usa para la adoración. Son personas que de verdad que disciernen en el espíritu lo que está pasando. Pueden ver, el Señor les puede revelar cosas y todo esto, pero son personas proféticas. Son personas proféticas llenas de la palabra, llenas del Espíritu Santo, pero que no están llamadas a la oficina. Entonces es bien importante, y hay un versículo
está en Romanos 12:6, que dice esto. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí sigue el Señor, la palabra, hablando de muchos dones, porque hay muchos dones. O sea, si queremos hablar del Espíritu Santo, tenemos que recibir al Espíritu Santo con todos los dones que Él le ha dado a su iglesia para que podamos establecer el reino en la tierra, podamos edificar a los discípulos, al pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay diferencias entre ser profeta y entre ser una persona profética, y el pueblo necesita claridad. También muchos hombres y mujeres de Dios que de pronto van a ver este episodio que usted dice, no, yo soy profeta. Hay que saber la diferencia entre que tú seas una persona profética. ¿Por qué, mi cielo, este punto? Porque muchos hombres y mujeres de Dios pueden decir, no, yo soy profeta porque es que Dios me revela, Dios me muestra, y todo esto, pero pueden caer en frustración cuando vean que no tienen la autoridad para establecer ciertas cosas que solamente un profeta de oficio puede establecer, y caen en frustración porque están creyendo ejercer un llamado que no tienen y no están en verdad ejerciendo el llamado de pronto pastoral que Dios sí les dio, y tienen el nivel de autoridad pastoral para poder pastorear a un pueblo, para poder liderar a un pueblo, y quieren meterse en algo a donde Dios todavía no les ha llamado porque no tienen ese manto. Evangelistas que quieren ahora ser profetas. Correcto. Porque creen que el ser profeta es un nivel más alto dentro del cuerpo de Cristo. Pastores queriendo ser apóstoles y denigran el manto que tienen. Cuando el manto que Dios te dio, si usted lo discierne y lo abrazas, lo arropas, lo estableces y lo impartes a la plenitud de lo que Dios tiene para ti en ese manto, usted va a ser el evangelista más usado por Dios en tu ciudad, en tu estado, en tu nación, en tu área de asignación, en tu continente, en el lugar donde Dios te establezca, y vas a ser productivo y de bendición para el reino. Pero no podemos adoptar un manto que no nos corresponde, mi cielo, y ese es el corazón de este podcast y de Dios, de que usted se ubique en el lugar correcto, porque vienen frustraciones. Pero es que a mí me dijeron que iba a ser profeta, sí, pero tienes una vida desordenada, no tienes el carácter, no tienes la unción, no tienes ni los dones, y vives toda la vida esperando ese ministerio. Llegas a la vejez, ya no tienes fuerza, y bueno, Dios no lo quiso hacer conmigo. No, es que no fuiste llamado a hacer eso. Mi vida, yo voy a hacer un poco, voy a golpear un poco con esto, pero hay muy pocos profetas de oficio operando actualmente a nivel internacional. Yo puedo contar con mis manos los verdaderos profetas que están haciendo el trabajo como oficina ministerial. Como oficina ministerial. Dios no levantaba profetas en masas. Levantaba un profeta para Israel, un profeta para Judá. No eran tantos profetas que estaban operando en masa. ¿Por qué? Y no es que Dios no esté necesitando a los profetas, simplemente que hay muchos profetas con llamados genuinos, pero en una inmadurez muy profunda, porque hay muy pocas escuelas de profetas. De ahí es que nace la visión que Dios nos da a ti y a mí de tener una escuela profética, que por cierto está corriendo ahorita del 8 al 12 de diciembre, así que conéctese con nosotros. Y mi cielo, hay una gran diferencia entre un manto profético y una persona profética.
el manto de un profeta como oficina, número uno, es un oficio y es un llamado dado por Dios, confirmado en el cielo en la tierra por una autoridad espiritual. Nosotros creemos en la paternidad espiritual. O sea, tu paternidad espiritual, tu autoridad espiritual te tiene que endosar en la tierra. Al mismo Pablo fue endorsado también por la iglesia, por los apóstoles, y empezó su ministerio apostólico. Por eso es que el llamado al profeta es una oficina y no todos los creyentes pueden ser profetas. Es una persona que Dios escoge en un lugar específicamente para traer una restauración, le pone una carga. Usted no me puede decir que es profeta si tú no tienes una carga dada por Dios. El manto lo define tu asignación y la carga que Dios pone en ti para restaurar cierta doctrina, cierta revelación, cierto mover del Espíritu Santo. Y esto implica que un profeta es establecido por Dios para edificar, para corregir, para advertir, para traer corrección, para traer dirección, instrucción. No todos los profetas también están llamados a traer corrección, instrucción, dirección a una iglesia. Por eso es que tenemos que entender lo que es primeramente el oficio de un profeta versus lo que es una persona profética dentro de la iglesia. Y que muchas veces hoy día tú ves, y yo lo veo, lo he visto mucho, que de pronto una persona se para y comienza a decir, y yo te profetizo, y yo profetizo esto, y yo profetizo que se van a romper, y yo Dios me profetizo, mostró, Dios me y dijo. yo profetizo esto, y ya crees que porque estás diciendo yo profetizo, estás parado en una identidad de profeta, por así decirlo. Estás parado en una identidad de profeta o que eso te hace un profeta. Cuando verdaderamente, cuando tú eres un profeta, cuando el profeta es de oficio, como ya el manto que porta ha sido dado por Dios para establecer cosas en el espíritu, para venir a romper cosas que están pasando, para venir a literalmente trasladar del reino de las tinieblas al reino de luz una circunstancia, un pueblo, de la ignorancia. De la ignorancia, venir a quitar esas vendas, venir a traer verdad, venir a traer todo esto. Un profeta llega, se para, comienza a predicar la palabra, comienza a establecer la palabra. En el momento en que el profeta llega, establece la palabra de Dios, solamente con comenzar a hacer lo que tiene que hacer, ya desde ese momento, la atmósfera ya cambia. Lo profético ya está ocurriendo. No tuvo ni que abrir la boca y decir, y yo te profetizo, porque no necesita hacer eso. Lo puede hacer, pero ya comenzó a establecer en el espíritu, porque está operando desde el oficio en la autoridad que ya porta, delegada por Dios, por ser profeta. Entonces, son dos cosas distintas y que muchas veces nos equivocamos de pensar, claro que usted puede agarrar y decir, yo profetizo esto, por supuesto que sí. Usted puede agarrar y decir, la palabra de Dios, yo la estoy profetizando y estoy declarando esto. Es válido. Como hijo de Dios lo podemos hacer, pero no necesariamente pensando que usted lo está haciendo desde un lugar o desde un manto como profeta, porque no necesariamente lo estás teniendo. Lo estás hablando como una persona profética. ¿Qué es una persona profética? Bueno, es una persona que tiene un nivel de sensibilidad espiritual, que tiene discernimiento, que tiene un oído que ha sido entrenado, un oído que esa persona sabe, wow, Dios me está mostrando esto, Dios me está hablando esto. Es una persona que ya ha entrenado su oído y todos los hijos de Dios, y es importante que usted lo sepa, todos los hijos de Dios, sencillamente por ser hijos, podemos ser proféticos. Todos. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sencillamente por ese derramar, como decía mi esposo, por ese derramar del Espíritu Santo,
Todos nosotros podemos ser proféticos y gloria a Dios que lo podemos ser. No es que es un oficio, ¿verdad? La persona profética, sino que tiene un estilo de vida en donde la persona ha aprendido como creyente, como hijo de Dios, a ser guiado por el Espíritu Santo. Toda persona llamada al ministerio, Efesios 4:11, toda persona establecida por Dios en el ministerio quíntuple, debe ser una persona profética. Debe ser una persona con discernimiento, con sensibilidad espiritual. Un evangelista tiene que tener sensibilidad espiritual. Tiene que activar. Es ser profético también. Es ser profético. Todo apóstol es ser profético. Obligado tiene que ser profético. Todo pastor, todo maestro, ser profético, permitir esa sensibilidad del Espíritu Santo, escuchar, tener el oído entrenado para ver, para discernir qué está pasando aquí en este lugar donde yo llegué, qué está pasando en medio de las personas que me rodean, cuál es la necesidad, qué hay oculto, qué está por debajo, todas esas cosas. Claro que usted tiene que entrenarse y toda persona llamada al ministerio quíntuple tiene que serlo. Todo hijo de Dios tiene que también tener esta sensibilidad espiritual para los tiempos que vivimos. Claro que sí. Y el discernimiento, siempre lo hemos dicho, es uno de los dones más poderosos en este tiempo, de esta década que estamos atravesando. Mi cielo, y no solamente en el oficio del llamado, de la identidad, sino también en la autoridad espiritual. Y aquí es algo bien interesante porque un profeta, como decía mi esposa, la profeta Kendrick, tiene una autoridad delegada para hablar en el nombre del Señor. Por eso es que usted ve todos los profetas en la Escritura decían, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya es una investidura que carga el hombre y la mujer de Dios. Ya es un oficio, ya es un manto, ya es una autoridad que carga. Es más, no necesitas ni escuchar la voz del Espíritu Santo para profetizar por el manto que ya está sobre ti, por la autoridad. Y esa función incluye advertencia, corrección, establecer, direccionar, redireccionar al cuerpo de Cristo, versus la persona profética que percibe lo que Dios está haciendo y lo refleja también a través de su vida, a través de palabras, de decisiones. No necesariamente habla con autoridad, aunque está la autoridad espiritual del creyente. Claro. La autoridad de Cristo dada al creyente. Todos tenemos autoridad. Jesús nos dio autoridad. Pero cuando hablas de la oficina ministerial como profeta, hay una autoridad delegada que no cualquier creyente o ningún creyente que no tenga ese oficio de profeta puede hablar con esa autoridad, sino que puede hablar desde una inspiración. O sea, no es que sea algo inferior, pero vamos a decirlo que sí lo es. ¿Por qué? Porque el profeta tiene la autoridad para llegar a establecer. El creyente, aunque tiene autoridad espiritual, un creyente, un hijo de Dios que es profético, que forma parte de la iglesia local, no carga en su genética, no carga en su ADN espiritual, no carga en su boca el poder para transicionar un ministerio. No tiene el poder para arrancar cosas establecidas en un ministerio, ni tampoco para edificar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús dejó, dice que crecía en la doctrina de apóstoles y profetas, no en la doctrina de los nuevos creyentes, del pueblo profético. Por eso es que hay que diferenciar, mi vida, que son dos roles totalmente diferentes y que un creyente, aunque tiene autoridad, puede exhortar. Mira, te lo voy a poner fácil. En una de mis escuelas proféticas hablamos de los 7 niveles proféticos. En los primeros 3 niveles puede fluir cualquier creyente, no tienes que ser profeta simplemente por ser hijo de Dios. Dice que la profecía es para exhortar, para consolar y ¿para qué más? Para edificar. Para edificar. ¿Ve? Entonces, en estos 3 primeros niveles
puede fluir cualquier persona en el cuerpo de Cristo. Y que la palabra dice que cada Exhortar, quien profetiza edificar conforme a y la medida de su fe. consolar. Ujú. ¿Ve? Pero en los 4 niveles dentro de la escala profética solamente puede venir un profeta de oficio, que es traer instrucción, traer dirección, traer corrección, y número 4, traer juicio, si es que Dios tiene juicio para un lugar. De ahí en adelante, un creyente promedio no puede atribuirse esto, ni mucho menos venir a decir al pastor, el Señor me dijo que tiene que cambiar esto. No, un momento, te estás saliendo de jurisdicción. Y el problema es que si te pones título de profeta, vas a pelear con demonios que pelean los profetas. Y esa es otra cosa que pudiéramos hablar de las experiencias literalmente que hemos tenido con brujos, con santeros, con hombres fuertes en las ciudades, principados, príncipes, gobernadores de las tinieblas, que en los hoteles literalmente mi esposa y yo nos ha tocado pelear con esos demonios madrugadas enteras y al otro día ir a la iglesia todos cansados, todos desvelados, con una victoria. O sea, no es lo mismo, ni tampoco los procesos de un profeta son los mismos que de una persona profética, ¿me entiendes? Sí, y que también es bien importante que cada persona pueda entender que el profeta carga una responsabilidad y un peso sobre sus hombros diferente. Cuando una persona es profética, carga un mover del espíritu, porque la persona profética, claro que tiene momentos de sensibilidad, claro que tiene momentos de discernimiento, de confirmaciones, donde Dios le abre, le muestra algo, le confirma algo, pero esa persona profética no necesariamente carga el peso de una asignación específica que carga. No carga el peso de una responsabilidad dada por Dios para establecer en el cuerpo de Cristo. El profeta carga una carga que cuando el profeta carga ese manto, en los niveles de proceso también en donde está ese profeta, el Señor le ha dado una carga por naciones específicas, por ciudades, por familias, por iglesias, por personas específicas, en donde ese profeta siente la responsabilidad de venir a establecer algo, de venir a remover algo, de venir a establecer algo en la vida de ese lugar, de venir a arrancar, así como el Señor le dijo al profeta, le dijo, bueno, yo te he dado a ti autoridad para arrancar, para plantar, para derribar, construir. Entonces el profeta carga esa responsabilidad, esa carga de venir a declarar, a establecer, de venir a interceder o de venir a confrontar algo para que venga un cambio, para que venga un arrepentimiento en medio del pueblo. Y la vida del profeta, el del llamado al oficio, está marcada por temporadas bien marcadas, bien definidas, donde hay una formación muy intensa del espíritu. Y le voy a decir por qué. Qué tremendo. Porque esa formación intensa del espíritu, en tu experiencia, no vamos a hablar de nuestros procesos acá en este podcast, pero de esa formación intensa donde hay un quebrantamiento de áreas del corazón y del carácter y circunstancias de la vida que verdaderamente te preparan para cargar ese manto. Cuando usted es una persona que comienza a decir, yo soy profeta, es que yo esto, tú ahí ves y dices, ya va. Hay algo en el proceso de formación que aún no ha pasado. Porque es que el proceso de formación viene a quebrantar todo el ego, todo el orgullo. Y es un proceso la comezón del título. continuo.
continuo, que no para, porque viene un proceso del Espíritu, de disciplina divina, que no es normal, no es igual a la del creyente, ni del discípulo, ni del creyente que está en la iglesia, ni del discípulo. No es el proceso de que no, como dice no es el proceso de que el ujier no te sentó en la silla que querías. No es el proceso de la situación que es un proceso para tu vida del matrimonio. No, esto es algo más intenso, es una formación intensa que el que está llamado a la oficina del profeta tiene que atravesar en su vida y en su caminar. Entonces son dos cosas distintas, porque el profeta de oficio, como decía, carga la carga y la responsabilidad que conlleva la carga que Dios le ha dado, y la persona profética carga un mover del Espíritu, porque el Espíritu Santo, claro que le está hablando, claro que le está ministrando cosas, pero no carga la carga y el peso de la responsabilidad. Y eso es tremendo, mi cielo, porque de verdad que este tipo de enseñanzas traen mucha sanidad al cuerpo de Cristo. Claro. Yo te puedo decir que yo conozco profetas que están predicando actualmente, que tienen el título de profetas y no tienen un manto en el Espíritu. Lo que tienen es un don. Un don de palabra de ciencia. Te llaman a toda la gente por nombre, pero su vida, o sea, su enseñanza, su carácter, o sea, no va de acuerdo al manto que quieren portar. Hay otras personas que pueden tener un don de profecía y su vida, su carácter, el nivel de enseñanza, o sea, no va de acuerdo a lo que como se quieren proyectar. Yo te puedo decir que de la gran mayoría de la gente que yo conozco, que son profetas, que andan en flyer, que andan por todos lados, la mayoría no son profetas, son proféticos. Y es triste decirlo, pero es así. Entonces, y tampoco es el síndrome de que no somos los únicos profetas. No, hay muchos profetas. Hay muchos profetas genuinos hoy día. Varios, no vamos a decir nombres, pero hay profetas genuinos de Dios. De verdad los hay. Profetas tremendos de Dios en la tierra ahora mismo, que están cumpliendo su asignación y que de verdad uno pide y le ora a Dios que Dios los siga usando, porque es algo maravilloso de ver cómo el Señor los usa y cómo el Señor está obrando a través de su vida para verdaderamente manifestar y revelar lo profético genuino de Dios. Y es que, mi cielo, también una de las cosas que tú estabas hablando de los procesos, pero también en la función. Un profeta en función, esa función es algo permanente. Exacto. No es como que me fui de vacaciones a la montaña y me quito el manto. No, ese manto va contigo a donde tú quieras que vaya. Y así sea que te vas de vacaciones a una montaña, allá en aquella montaña hay una persona que de pronto Dios te abre el ámbito espiritual y te da una palabra para esa persona. Señor, pero estoy descansando. Olvídate, en el oficio profético de profeta no hay descanso. Y que Dios puede activar ese manto, Dios lo activa donde Él quiere. No existe tal cosa como que, mira, en la calle, hasta en una fiesta, donde sea, en una comida, donde quiera te cae, y si Dios te quiere usar, te usa, porque al final somos vasijas de honra para Dios, ¿verdad? Pero una persona profética puede operar en lo profético a través de un don, a través de una palabra de ciencia, a través de sabiduría, a través de discernimiento de espíritu, liberación, lo que sea que opere dentro de las esferas proféticas. Pero son momentos específicos. Son temporadas, puede ser a través de la oración, de la adoración, intercesión, sueños reveladores, de diversas formas como Dios puede utilizar al pueblo profético. Y que nosotros enseñamos mucho esto de cómo lo profético se establece dentro del cuerpo de Cristo. Pero también tenemos que entender que
que un profeta de oficio, mi cielo, es llamado por Dios, pero necesita formación. Correcto. Formación y entrenamiento, primeramente por el Espíritu Santo, pero también de hombres y mujeres de Dios que te formen como profeta. Si usted como profeta que estás comenzando no quiere ser formado por profetas establecidos, Ya hay un problema. eres un inmaduro. Hay que regresar a la escuela de formación ahí, Hay que regresar al proceso. al proceso de formación, porque todos necesitamos de todos. Hierro se afila con hierro, dice la palabra de Dios. Profetas se afilan con profetas. Un pastor no puede afilar un profeta. Un apóstol que no sea profeta no puede afilar un profeta. Tiene que ser un apóstol con un manto de oficio de profeta también. ¿Por qué? Porque cada uno se afila con su oficina ministerial. Necesita un entrenamiento, ser procesado, formado por el Espíritu Santo a través del quebrantamiento, la obediencia, la precisión, el carácter, la santidad, versus una persona profética que se desarrolla proféticamente en sus dones a través de la oración. O sea, Es una persona que evidentemente se vuelve más lo si profético. usted ora, Ya eres sensible. te vas a ser sensible a las cosas del Espíritu. Si te metes en ayuno, Si lees la vas a palabra. comenzar a ver cosas en el Espíritu y no tienes que ser profeta. La palabra te va a traer revelación de lo que puedes profetizar y de lo que no puedes profetizar. La intimidad con Dios va a desatar discernimiento espiritual y usted va a ser como un tiburón así sharp, así que corta en el espíritu. ¿Por qué? Porque si buscas a Dios, te vas a volver sensible. El oficio del profeta en su formación es totalmente diferente, mi cielo. Sí, y también que el oficio del profeta, el profeta de oficio, viene a tener un impacto corporativo. Viene a tener un impacto que viene a afectar grupos mayores. Viene a afectar una comunidad, una congregación, una nación. Viene a afectar un país, un continente, una nación, generaciones también. O sea, el profeta de oficio viene a cargar un impacto porque ese profeta ha sido llamado para causar ese impacto en su familia, para impactar una generación a nivel de nación, de país, etcétera, etcétera, gobernantes, cuando Dios comienza a hacer eso por medio de un profeta, todo eso. Y la persona profética tiene un impacto, pero es un impacto más personal. Es un impacto más hacia la gente que tienes cerca, hacia tu propia familia, hacia tu casa, hacia tus decisiones. Lo que vas a discernir, ya el Señor te ha enseñado a tener esa sensibilidad hacia dónde vas a ir. Ya el Señor comienza a mostrarte y a revelarte algo que está pasando en tu vida personal, algo que le está pasando a un familiar, algo que está ocurriendo en la vida de un familiar, algo que está pasando en el país para que de pronto ores, algo que le está pasando a un gobernante. O sea, comienza a revelarte otras cosas, pero que no tienen un impacto a una masa, sino es algo más pequeño, a un entorno inmediato, de pronto a tu congregación donde estás, si el Señor te usa en la intercesión, de pronto para esa asignación en ese propósito que te dieron de intercesión, de pronto para esa iglesia local en donde el Señor te ha puesto, el Señor te ha dado una sensibilidad para que seas de bendición para ese pueblo, pero no necesariamente lo hace el Señor para decir, bueno, es que este es el profeta que Dios nos ha establecido acá. No, ya va. Es una persona profética que Dios está usando, que Dios quiere usar para esas personas que están ahí, para esa congregación que está ahí. Gloria a Dios por eso. Entonces, ahí es donde aprendemos a diferenciar y cada quien estar en su lugar. La palabra de Dios dice, y todo que profeticemos, que usemos nuestros dones conforme a la medida de fe
que se nos ha dado. Nos ha sido Entonces, creada. esa medida que Dios nos ha dado a cada uno, la tenemos que usar con sabiduría en nuestro tiempo, sin afán, entendiendo nuestra temporada de vida y entendiendo en dónde estamos, y eso nos va a guardar de frustraciones, desánimo y de no estar en donde Dios verdaderamente quiere que estemos. Porque muchas veces estamos donde Dios no quiere que estemos. Y que también es importante ya para que ya estamos cerrando este episodio, pero también para que usted entienda que ser profeta no te hace más que nadie. Eso es bien importante. Y ser profeta o un manto o estar llamado a la oficina del manto profético no hace menos a nadie que esté llamado al ministerio en Efesios 4:11. Cada uno edifica al cuerpo y eso no lo podemos perder de visión. Un profeta no es más que un apóstol, que un maestro, que un pastor. No, cada uno en nuestro lugar edificamos al cuerpo de Cristo de una manera hermosa para preparar al cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi cielo, ¿qué te parece si hacemos un segundo episodio? Sí, tenemos que hacer un segundo porque hay más que podemos hablar. Tenemos bastante contenido, así que el próximo episodio vamos a hacer una segunda parte de profeta versus persona profética. Si llegaste hasta este punto del podcast, quiero que me escribas tu experiencia en la caja de los comentarios. Nosotros siempre leemos los comentarios de todas las personas que nos escriben. Tomamos un tiempo en la semana para orar por las peticiones, declarar sobre cada petición. Así que escríbenos tu petición y recuerda que estamos empezando prácticamente nuestra escuela profética del 8 al 12 de diciembre. Así que sé parte de nuestra escuela. Toda la información va a estar en la descripción de este video. Así que corre la voz y nos vemos hasta la próxima podcast, al próximo episodio de tu podcast Hablemos de Todo. Bendiciones. Bendiciones.